Hola, hoy vamos a hacer una granja de hierro muy fácil y gratis. Esta granja funciona desde la 1.14 pasando por la 1.16 y también va a funcionar en la 1.17, así que no se preocupen. Para esta granja necesitamos aldeanos. Hice una granja de aldeanos en mi video pasado, el link les dejo en la descripción. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Estos son los materiales, vamos a necesitar muchísima agua. Como bloques de construcción pueden usar el que quieran, yo voy a usar ladrillos de piedra. Y también estos. Las tolvas y los cofres dependen de qué tan grande quieren hacer la zona de almacenamiento de ítems. Si no entienden no importa, ya les explico. Buscamos un lugar donde hacer la granja. Subimos 10 bloques hacia arriba. Ahora ponemos 3 bloques de cada lado. Quedaría esta cruz así. Y ahora rellenamos todo para hacer el piso. Estos bloques de apoyo ya podemos quitar. Ahora vamos a subir 5 bloques en cada esquina. Y ahora ponemos un bloque de apoyo, otro más y rompemos este. Y hacemos una línea así. Lo mismo de los 4 lados. Así debería quedar. Ahora tenemos que poner 7 bloques. Sería 8 contando con esto. Y rellenamos todo esto así. Así debería quedar un rectángulo de 8 de largo y 5 de ancho. Lo mismo hay que hacer con los 3 lados restantes. Así debería quedar. Ahora ponemos un bloque de apoyo y vamos 5 bloques. Rompemos el bloque de apoyo y podemos rellenar esto y hacer un cuadrado. Esta plataforma es un cuadrado de 5 bloques por 5 bloques. Y lo mismo en los 4 lados. Una vez terminado vamos a venir acá abajo y rompemos en una esquina. Y ahora tenemos que hacer la zona de cofres. Les muestro cómo voy a hacer yo para que se hagan una idea. Así yo puse los cofres y todos unidos con tolvas. Y acá obviamente también una tolva. Ahora podemos poner vidrio por acá y cerrar todas estas partes. Perdón, me olvidé de decirles que también vamos a necesitar carteles. Pero solo 3. Y nos vamos a poner un cartel acá, otro acá y otro acá. Esto para que cuando pongamos la lava no se caiga. Y nosotros podríamos entrar acá sin quemarnos. Del lado contrario ponemos un cubo de agua acá. Y ahora todo golem que caiga acá va a ir por la corriente de agua y se va a quemar. Y sus ítems van a terminar en la tolva, van a pasar por acá hasta terminar en el último cofre. Y ahora vamos a rodear todo con paneles de vidrio. Ponemos un bloque de apoyo, un panel, rompemos el bloque y podemos ir rodeando toda la granja. Esto tiene que ser de 2 bloques de altura, así. Y lo mismo hay que hacer hasta rodear toda la granja. Así debería quedar, ya nos falta poco para terminar la granja. Ahora en esta última línea de bloques tenemos que poner agua en los 5 bloques. Si estás en supervivencia puedes hacer esto, poner un cubo de agua en cada esquina y ya tenés agua infinita. Venimos acá abajo, hacemos una línea de bloques, en el medio bajamos un bloque, en los lados ponemos pistones pegajosos, 2 bloques más abajo, rompemos este del medio y ponemos un observador que esté mirando hacia abajo. Abajo del observador ponemos un sensor de luz, en los extremos podemos poner bloques con póster al lado del observador, bloques de apoyo a la altura del sensor. Y ahora ponemos una cama acá, la cabecera tiene que mirar hacia allá, más bloques de apoyo y otra cama acá. Esta vez la cabecera tiene que mirar hacia el lado contrario. De este lado lo mismo, bloques de apoyo, cama con cabecera mirando hacia allá. Y podemos romper los bloques de apoyo. Nos paramos en una cama y ponemos el telar así. El telar no tiene que estar encima de la cabecera porque si no los aldeanos no van a poder dormir. En la cama del medio el telar tiene que estar al lado del composter. En vez del telar pueden usar otras mesas de trabajo, con tal de que el aldeano trabaje. Y ahora vamos a poner un bloque pegado a un pistón y otro bloque a uno de distancia del pistón. Y cuando se active el observador van a ir intercalando. O sea que este bloque va a venir acá y este otro bloque va a ir ahí. Y así sucesivamente hasta el infinitum. ¡Al infinito! Este proceso tenemos que repetir en los otros 3 lados. Y ahora ponemos un zombie en el composter, le ponemos una etiqueta y encima del zombie una losa y un aldeano en cada cama. Esto mismo hay que hacer en los 4 lados. Y ahora les voy a enseñar cómo subir a los aldeanos y a los zombies si estás en supervivencia. Pero antes, suscríbete. Solamente tienen que encerrarle a los aldeanos en alguna parte. Tutorial de granja de aldeanos, link en la descripción. Hacer esta estructura hacia arriba y poner raíles.
Solamente tienen que atrapar un aldeano y ya va a ir a su zona de trabajo. Rompen esto, rompen la vagoneta y ya está. Y para el zombie lo mismo, rompen estos dos bloques, hacen esta estructura con raíles, buscan a un zombie y hacen que les persiga hasta llegar a esa estructura. ¡Troleado, puto! Ponemos un rail, vagoneta, bajamos y con el escudo tratamos de empujarle para que entre en la vagoneta. Ahí entró. Uy. Una vez con el zombie acá, rompemos el rail, ponemos una losa para que el zombie no se escape y podemos romper la vagoneta. Ahora solo le ponemos la etiqueta, la losa arriba y ya está. Ponemos los ladrillos y ya estaría. Esta granja no les va a funcionar al instante, tiene que pasar unos 2-3 días más o menos para que empiecen a generar golems. Ahí ya se empezaron a generar 4 golems de una y como ven esto constantemente va a ir generando golems y todo el hierro de esos golems van a terminar en este cofre. Gracias por ver el video, ojalá te haya ayudado. Dale like, suscríbete, chao.